Hola, soy Edwin Escoto, actualmente coordinador para la región latinoamericana de Granswell International, organización o red que apoya los sistemas alimentarios locales en algunos países de la región. Hoy quisiera hablar acerca de la situación que los jóvenes y sobre todo los jóvenes en las comunidades rurales viven en nuestras comunidades. Los principales problemas a los cuales ellos se enfrentan están relacionados con la violencia, con la falta de oportunidades de empleo y con la falta de oportunidades de educación, lo cual consecuentemente les obliga a migrar ya sea a lo interior o fuera del país. Y cuando decimos fuera es justamente a Estados Unidos. Recientemente han ocurrido muchas caravanas, especialmente la población hondureña, junto a personas de Guatemala y El Salvador, que en su mayoría son desplazados por estos problemas, especialmente la violencia. Sin embargo, la gente en las comunidades, especialmente los jóvenes, encuentran oportunidades para poder superar esta situación. Uno de los ejemplos respecto al trabajo que Granswell International apoya en Honduras, Guatemala especialmente, es relacionado a el proyecto financiado por la Fundación Milburn, enfocado en promover los mercados locales. Esto incluye todo lo relacionado a procesos de organización de las personas, organización de grupos de jóvenes, procesos de formación en temas específicos vinculados a emprendedurismo, especialmente emprendedurismo juvenil, que se traduce entonces en la posibilidad de que ellos puedan, utilizando los recursos locales y el potencial local, desarrollar algunas habilidades y fortalecer algunas capacidades que les permite entonces, primero, autoemplearse, es decir, poder tener su oportunidad de empleo generado por ellos mismos y la posibilidad de generar algunos ingresos que les permiten reinvertirlos ya sea en sus iniciativas productivas o en su educación. Consecuentemente, esto tiene un impacto porque reduce o estabiliza a los jóvenes en sus comunidades, con lo cual permite también que puedan integrarse en las estructuras organizativas comunitarias y poder fortalecer el tejido social. Esto a nivel de país representa un alivio porque, si bien es cierto, no se evita la migración completa de los jóvenes, pero sí se reduce el flujo de ellos tanto a lo interno del país como hacia afuera. En otras palabras, la agroecología o los procesos relacionados con la producción local de alimentos, como dije anteriormente, los sistemas alimentarios locales, tiene un aporte importante en la estabilización de la población, especialmente de los jóvenes en nuestros países. Gracias al apoyo de la Fundación Milburn, Granswell International ha logrado grandes avances relacionados con la promoción de los sistemas alimentarios locales, específicamente en un proyecto vinculado a mercados locales. En este caso, hay tres grandes aspectos en los que hemos identificado avances. Uno de ellos es seguridad alimentaria. ¿Por qué hablamos de seguridad alimentaria? Es porque justamente hemos logrado fortalecer la capacidad y las habilidades de los productores para la producción ecológica, lo cual incluye entonces no solamente la producción, sino también la transformación y consumo de alimentos. Segundo, hablamos de la oportunidad de generar ingresos porque esto permite a los productores y a los jóvenes especialmente poder organizarse para, en función de aprovechar sus habilidades, poder hacer innovaciones relacionadas con dar valor agregado a algunos productos, guardar algunos alimentos, lo cual les permite comercializar localmente, dándoles la oportunidad de generar ingresos y fortalecer las economías locales. Y un tercer aspecto tiene que ver con todas las acciones de movilización de saberes o conocimientos. Esto justamente porque existe mucho conocimiento desde los agricultores mismos, pero también permite a los campesinos poder compartirlos y de esta manera estrechar los vínculos de solidaridad y cooperación entre la población, especialmente entre los productores y los consumidores. Muchas gracias por destinar tiempo y revisar este video. Agradecemos también tu apoyo para los pequeños productores, especialmente para apoyar la economía local relacionada a la producción agrícola.
Todos en cualquier parte del mundo somos consumidores. Debemos entonces ser agradecidos por las personas que producen nuestra comida, nuestros alimentos.